Buenos días. Hoy vamos a hablar de arritmias cardíacas siguiendo con el módulo de cardiología. Soy la doctora Laura García y vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, para empezar vamos a dar las definiciones. Un ritmo normal, sabemos que se origina en el nodo sinusal y se va propagando a través de las estructuras cardíacas por las vías de conducción del corazón. Un simple retardo en la conducción de los impulsos o una secuencia de activación anormal van a ser considerados como una arritmia cardíaca. ¿Cuál es la definición de arritmia cardíaca? Es cualquier alteración del ritmo cardíaco o cualquier cambio en el lugar en donde se inicia la actividad eléctrica del corazón que sea diferente a lo normal. Bueno, entonces una arritmia es un ritmo diferente al ritmo sinusal normal. Como sabemos, el ritmo sinusal normal se inicia con una onda P, que es la despolarización de la aurícula. Acá les voy a mostrar, aquí está la onda P, que indica la despolarización auricular. Para tener una idea, voy a mostrarle el electrocardiograma, ¿verdad? El complejo QRS, que es la despolarización ventricular, el complejo QRS es este, ¿verdad? Y la onda Q se denomina la primera deflexión negativa con la que se inicia el complejo QRS. La onda R se denomina a la primera deflexión positiva del QRS, que sería esta. Y la onda S se denomina la reflexión o deflexión negativa que sigue a la primera deflexión positiva. Bien, y por último tenemos la onda T, que es la repolarización ventricular. Entonces, para definir una arritmia sería un ritmo diferente al ritmo sinusal normal. Bien. Con respecto a la etiología, podemos tener varias causas, ¿verdad? Trastornos cardíacos, por ejemplo, una aterosclerosis o un infarto agudo de miocardio, una insuficiencia cardíaca, una hipertensión arterial o miocardiopatías pueden ser causas de arritmias. También tenemos una respuesta secundaria a enfermedades sistémicas, por ejemplo, una anemia o hipotiroidismo o la hipotermia también puede producir una arritmia, también la hipertermia o la fiebre, ¿verdad? También podemos tener toxicidad farmacológica, por ejemplo, por uso de antiarrítmicos o antineoplásicos. Y también se puede ver debido a un desequilibrio hidroelectrolítico, por ejemplo, por hiper o hiponatremia, hipocalcemia o hipo o hipermagnesemia. Bien, tengamos en cuenta la anatomía del sistema de conducción cardíaco, ¿verdad? Tenemos un tejido especializado de conducción, que es lo que está en verde acá. Y tenemos el miocardio, que es lo que se contrae para impulsar la sangre. Las propiedades fundamentales del corazón son automatismo, conducción, excitabilidad y contractilidad. Esto es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son las propiedades fundamentales del corazón. Automatismo cardíaco, conducción propia, tiene su propio sistema de conducción, excitabilidad y contractilidad. Bueno, cuando vemos una célula cardíaca tenemos que tener en cuenta el potencial de acción de toda célula cardíaca. Tiene una fase 0, que es una fase de despolarización o activación de la célula. Luego tenemos la fase 1, en donde hay una repolarización rápida o recuperación rápida, también se puede decir. La fase 2 o de meseta o plató. La fase 3, en donde es la terminación de la repolarización, y la fase 4, que es la fase diastólica, que es la relajación cardíaca. Esto solamente para que tengan en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que las células automáticas del corazón, que son las células de conducción, tienen un mecanismo, tienen un propio potencial de acción, son células automáticas y tienen fase 0, que es la fase de despolarización o activación,
y tienen la fase 3 y 4, que son la terminación de la repolarización, y la fase diastólica, en donde es la relajación cardíaca. Bueno, tenemos que tener en cuenta cuáles son los mecanismos de las arritmias cardíacas. Se puede ver por 4 mecanismos: por un mecanismo de automatismo anormal, también pueden ser actividades eléctricas desencadenadas, bloqueos de conducción y también de reentradas. Esto para tener en cuenta. Bueno, las arritmias en el consultorio, ¿cómo podemos sospechar, ¿verdad?, que el paciente tiene arritmia? ¿Cómo uno detecta un trastorno en el ritmo cardíaco? O que el paciente venga y te cuenta que su padre o su hermano tiene una arritmia, siempre viendo el electrocardiograma. Entonces, cuando el paciente dice tengo como palpitaciones o siento los latidos de mi corazón, entonces, o mis padres tenían arritmia, mi hermano tiene una arritmia, entonces nosotros ahí le pedimos un electrocardiograma y ahí vamos a evaluar, a identificar el tipo de arritmia cardíaca del paciente para poder hacer la caracterización, si es algo malo, algo bueno, algo que puede ser común en las personas, algo que puede ser debido a algún trastorno secundario, como dijimos, la anemia, por ejemplo, o un hipertiroidismo. Siempre tenemos que hacerle el electrocardiograma y para poder identificar la arritmia. Bueno, los conceptos generales que tenemos que tener en cuenta son: las características de las arritmias pueden ser ocasionales o reiterativas, ¿verdad? El paciente puede decir siento de vez en cuando, o siente cuando se pone nervioso, cuando está con algún estrés. Puede ser sostenida o no sostenida, puede ser en forma espontánea, o puede ser un fenómeno solitario como causa cardíaca o extracardíaca, y puede ser sintomática o asintomática, ¿verdad? Cuando hacemos un electrocardiograma y vemos hay una arritmia o una extrasístole o una extrasístole supraventricular o ventricular, entonces que el paciente no siente, es como un hallazgo casual sería. Y los síntomas mayores que el paciente puede referir serían mareos o pérdida del conocimiento, y síntomas menores, palpitaciones, que siente como una pausa o siente como puntadas o golpes en el pecho. Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay varios estudios complementarios que nos ayudan a la etiología y según los síntomas que nos ayudan a determinar la etiología, ¿verdad? En primer lugar, lo que tenemos que tener es un electrocardiograma, como ya dijimos, para clasificar, ¿verdad? Si es que tiene una hipertensión, si es que ya tiene un infarto, entonces ahí vamos a ver que el paciente puede tener arritmias. También podemos realizar un Holter o estudio electrofisiológico, que eso nos hace el diagnóstico de la arritmia. El estudio electrofisiológico nos ayuda a ver el mecanismo y la complejidad en donde se origina esa arritmia, por ejemplo. También es importante que tengamos un ecocardiograma que nos puede descartar patologías cardíacas estructurales, como por ejemplo un prolapso de la válvula mitral, una patología miocárdica como un infarto de miocardio, o una enfermedad valvular como una insuficiencia mitral, una estenosis aórtica. Tenemos que tener en cuenta la fracción de eyección en el ecocardiograma. También lo que podemos hacer es un test de esfuerzo, que sería una ergometría, en donde también vamos a ver si hay una patología isquémica o una arritmia que se desencadena con el esfuerzo físico. También tenemos que tener en cuenta los datos laboratoriales como un hemograma, un perfil tiroideo y los electrolitos para tener el diagnóstico de, por ejemplo, una anemia o de un hipertiroidismo o de una hipopotasemia o una hipomagnesemia, y una radiografía de tórax para descartar una patología pulmonar. También tenemos que tener en cuenta que el paciente puede tener riesgo de muerte súbita debido a que presenta varias veces mareos o pérdida de conocimiento cuando tiene las arritmias. Según la historia familiar de muerte súbita, que el paciente te cuenta que tiene un familiar, su papá o su abuelo o su hermano
hizo una muerte súbita, que o estaba jugando fútbol o estaba haciendo un esfuerzo físico y falleció, ¿verdad? Y una cardiopatía significativa, por ejemplo, cuando el paciente tiene una fracción de eyección menor a 35%, nos puede dar idea de que tenga una patología isquémica, por ejemplo, un infarto de miocardio o una miocardiopatía hipertrófica que también puede producir arritmias. O una cardiopatía congénita. Entonces, por eso que es importante que tengamos un ecocardiograma del paciente. Bueno, la clasificación según el electrocardiograma pueden ser regulares, cuando es una taquicardia paroxística supraventricular, irregulares, cuando es una fibrilación auricular, rápidas o taquiarritmias, cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto, lentas o bradiarritmias, cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto. También las podemos clasificar según el QRS, si es un QRS angosto o un QRS ancho. Si es un QRS angosto o estrecho, es cuando mide menos de 0,12 segundos, que se ven las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Y cuando es un QRS ancho mayor a 0,12 segundos, nos indica que es una taquicardia ventricular, que se origina en los ventrículos, en el sistema de conducción del ventrículo. Bueno, la clínica sería la tolerancia a las arritmias va a depender de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si es una frecuencia cardíaca muy alta, ¿verdad?, el paciente va a estar con palpitaciones, puede volverse rubicundo. O cuando una frecuencia cardíaca muy baja, el paciente puede estar con presión baja, como le decimos, hipotensión. También depende del origen de la taquicardia, si es supraventricular, que se originan las arritmias en las aurículas, o ventricular, cuando se originan los ventrículos. También la clínica, la tolerancia a las arritmias va a depender del estado previo de la función del ventrículo, ¿verdad?, de la presencia o no de una patología coronaria, si tiene o ya un infarto establecido, si tiene o no una enfermedad valvular, o si tiene otras patologías asociadas, como por ejemplo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que puede tener arritmias supraventriculares. Los síntomas más frecuentes que nos pueden referir los pacientes son palpitaciones, mareos, síncope, dolor precordial y también fatiga, o síntomas inespecíficos como estar asténico, estar cansado, ¿verdad? Bueno, para empezar a hablar un poquito de cada una de ellas, vamos a ir viendo uno a uno. Lo primero es una extrasístole supraventricular. Se reconocen en el electrocardiograma porque tienen un complejo QRS estrecho o angosto y no tienen una onda P. Las extrasístoles, bueno, pueden o no tener onda P. Las extrasístoles supraventriculares son un hallazgo frecuente en personas normales, especialmente en personas de edad avanzada. Entonces, una extrasístole supraventricular está determinada por un QRS estrecho y puede o no estar seguido de una onda P. Y las extrasístoles ventriculares, una alteración en la que se origina una señal eléctrica, como ya les mencioné, en los ventrículos del corazón. A menudo no producen síntomas ni causan algún problema, pero pueden ser monomorfas cuando todas son de la misma morfología, o polimorfas cuando tienen diferentes morfologías. Pueden estar aisladas, como en este ejemplo, o estar en duplas o bigeminadas, por ejemplo. Cuando se presentan en salvas de 3 o más, ya se denomina taquicardia ventricular. Bueno, acá podemos ver una extrasístole ventricular. ¿Por qué? Porque tiene un QRS ancho. Ven acá, abarca como casi 10 cuadraditos pequeños en el electrocardiograma. Entonces un QRS ancho se origina
la extrasístole en el ventrículo. Entonces una extrasístole ventricular. Y acá podemos comparar con el QRS normal, que mide 0,12 el límite. 3 cuadraditos puede medir el QRS. Entonces en este caso tenemos un QRS ancho. Entonces una extrasístole ventricular. Acá, como les mencioné, puede ser una dupla ventricular. Se ven dos extrasístoles ventriculares y acá podemos ver la morfología, que son idénticas. Entonces, monomorfas, porque tienen la misma morfología. En este ejemplo podemos ver una tripleta ventricular en donde todas son de la misma morfología. Entonces, son extrasístoles ventriculares trigeminadas, se puede llamar también. Bueno, para empezar a hablar de las bradiarritmias, tenemos que tener en cuenta las alteraciones del automatismo, que puede ser una bradicardia sinusal o una enfermedad del nodo sinusal. Cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto, tenemos las bradiarritmias. Y también pueden ser por alteraciones en la conducción, y ahí tenemos los bloqueos. Bloqueo del aurículo ventricular de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, entonces una bradicardia sinusal, cuando el ritmo cardíaco es menor a 60 latidos por minuto, se observa en sujetos vagotónicos, en atletas, en personas jóvenes. También se puede presentar en el hipotiroidismo, cuando el paciente usa beta bloqueantes, cuando hay un infarto de miocardio de la región inferior y cuando hay una enfermedad del nodo sinusal. Entonces, como acá podemos ver que tiene una frecuencia cardíaca de alrededor de 60. Entonces, cuando es 60 o menos, es una bradicardia sinusal. Bien. Como una enfermedad del nódulo sinusal o del nodo sinusal, se interpreta como una alteración multifactorial que compromete la función de marcapaso y la conducción del impulso del nodo sinusal hacia el tejido auricular, y también la transmisión del impulso en el miocardio auricular, en el sistema de conducción de la aurícula y en el nodo auriculoventricular. Cuando el nodo sinusal está enfermo, puede ser primaria o secundaria. Y las manifestaciones electrocardiográficas son bradicardia sinusal severa, hay un paro sinusal, también se puede ver en una fibrilación auricular crónica con una frecuencia ventricular baja, cuando hay un bloqueo sinoauricular, o taquicardias auriculares que alternan con paro sinusal o bloqueo sinoauricular. Bueno, entonces lo que vamos a ver en primer lugar, ya vimos las bradicardias sinusales. Vamos a ver ahora el bloqueo AB de primer grado, cuando el intervalo PR es mayor a 0,20 segundos. Entonces acá vemos que mide 8 cuadraditos, 0,32 segundos mide acá. Entonces es un bloqueo de primer grado. Cuando el intervalo PR medimos desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, es más de 0,20. Cada cuadradito mide 0,04 segundos. Entonces ahí multiplicamos en 8 por 4, 32. Entonces 0,32 segundos es más que 0,20, entonces tiene un bloqueo AB de primer grado. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado se puede clasificar en tipo 1 y tipo 2, Movitz 1 o Wenckebach y Movitz 2. Entonces, ¿cómo identificamos un bloqueo AB de segundo grado Movitz 1 o tipo Wenckebach? Cuando el intervalo PR se va incrementando en forma progresiva. El PR más largo es el segundo latido y el aumento de lo siguiente. Va aumentando el intervalo PR hasta que
uno de los impulsos es bloqueado. Por ejemplo, acá podemos ver en este ejemplo el intervalo PR se va prolongando y acá se bloquea. Acá no hay QRS. Entonces, bloqueo AB de segundo grado tipo Wenckebach o Movix 1 es cuando el intervalo PR se va prolongando en forma paulatina y luego se produce el bloqueo. Entonces, este para ver un resumen de los diferentes tipos de bloqueo AB. Entonces, el bloqueo de primer grado es cuando el intervalo PR es mayor a 0,20 segundos. El bloqueo AB de segundo grado tipo 1 es cuando se va prolongando el intervalo PR. Aquí vemos que está primero normal. Aquí ya se va prolongando un poquito más, aquí más, mucho más y aquí ya está bloqueado. Aquí ya no existe QRS. Y vamos a ir viendo el tipo 2 y el bloqueo AB de tercer grado, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora de las taquiarritmias que pueden ser supraventriculares o ventriculares. Las supraventriculares se clasifican en taquicardia sinusal, taquicardia por reentrada del nodo AB, taquicardia por reentrada del nodo AB por la vía accesoria, aleteo auricular, fibrilación auricular. Y las taquiarritmias ventriculares puede ser una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. En primer lugar, la taquicardia sinusal cuando el ritmo cardíaco es mayor a 100 latidos por minuto. La taquicardia sinusal puede ser fisiológica ya que se produce cuando el cuerpo está sometido a estrés, por ejemplo, cuando uno hace mucho ejercicio, está con una emoción intensa o cuando tiene fiebre. Entonces, una vez que desaparece el estrés, la frecuencia cardíaca se vuelve normal. Y la taquicardia sinusal ya es patológica cuando hay presencia de otros síntomas como por ejemplo insuficiencia cardíaca o dolor precordial. Entonces ahí o hipotensión arterial, por ejemplo, entonces ahí es patológica. Bueno, la taquicardia con QRS estrecho es una taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular. Esta es más frecuente en mujeres. Se ve aproximadamente en el 50% de todas las taquicardias supraventriculares. Puede ser sin cardiopatía estructural del corazón. La localización de la onda P se encuentra dentro del QRS o inmediatamente después y los síntomas del paciente pueden ser palpitaciones intermitentes. Bueno, también tenemos el síndrome de Wolff-Parkinson-White que es congénito, tiene una prevalencia de 0,1 a 0,3% en la población general. Hay una relación hombre-mujer 2:1 más frecuente en los hombres. También puede estar asociado a arritmias supraventriculares en un 40-80% y se presenta en forma de arritmia en 25% de los pacientes de 0 a 10 años, 33% entre 11 a 20 años, 23% entre 21 a 30 años. Y puede tener múltiples vías, 5 a 20% múltiples vías de conducción, ¿verdad? También en el síndrome de Wolff-Parkinson-White se pueden ver arritmias asociadas, como por ejemplo la taquicardia reentrante del nodo auricular ortodrómica, y esta es la más frecuente en un 75%, taquicardia de reentrada del nodo AB antidrómica, que es menos frecuente en un 5%, y también se puede ver con fibrilación auricular en un 20%. Entonces, lo que tenemos que saber es que el síndrome de Wolff-Parkinson-White se puede asociar a una arritmia y la más frecuente es la arritmia ortodrómica, la taquicardia por reentrada al nodo AB ortodrómica. Bueno, también podemos ver taquicardia con QRS angosto, una taquicardia por reentrada al nodo AB mediada por la vía accesoria. Es una taquicardia regular, rápida, tiene un QRS angosto en la mayoría de las veces. Se ve también 50% y son taquicardias supraventriculares. La frecuencia cardíaca oscila entre 120 y 250 latidos por minuto. La localización de la onda P se encuentra
presente. Palpitaciones intermitentes son los síntomas que va a referir el paciente y también se ve sin cardiopatía en la mayoría de las circunstancias. Y en los niños se ve asociado en 20% con una anomalía de Einstein, que es una anomalía de la válvula tricúspide. Bueno, después tenemos la fibrilación auricular, que es una arritmia muy frecuente en la práctica clínica. Habitualmente se ve cuando hay una cardiopatía, cuando hay un infarto de miocardio, cuando hay una afectación valvular del corazón, pero también se puede presentar en ausencia de alguna cardiopatía, ¿verdad? Y se denomina fibrilación auricular idiopática. La fibrilación auricular puede ser paroxística, que es que ocurre por momentos, ¿verdad? Y luego el ritmo vuelve a ser ritmo sinusal normal. O crónica, cuando ya es una fibrilación auricular instalada, ya nunca más se ve el ritmo sinusal, ya está solamente con una fibrilación auricular. El paciente relata que tiene palpitaciones rápidas, irregulares y también síntomas como disnea, que es dificultad respiratoria, angor, que es dolor de pecho, síncope, que son desmayo o mareos. Y en el electrocardiograma hay una respuesta ventricular irregular. Se ven oscilaciones irregulares de la línea de base que traducen despolarizaciones auriculares múltiples y desorganizadas. O sea, cuando hay una fibrilación auricular no se puede identificar a la onda P. Se ven oscilaciones irregulares de la línea de base. Significa que hay varios puntos en donde se está despolarizando la aurícula. Y un aleteo auricular es cuando tiene deflexiones negativas, y esto se ve en las derivaciones D2, D3 y ABF. Y el aleteo o flúter auricular tiene los dientes de serrucho, ¿no? Viene a ser como una sierra. Muy bien. Después tenemos las taquicardias con QRS ancho, que son las taquicardias ventriculares. Como dijimos, para repetir otra vez, cuando es un QRS estrecho o angosto, es por encima del nodo auriculoventricular y esas arritmias se originan en las aurículas. Cuando el QRS es ancho, se originan en los ventrículos, por debajo del nodo auriculoventricular. Un 80% de los casos son taquicardias ventriculares, pueden ser monomorfas, polimorfas y pueden ser sostenidas o no sostenidas. La mayoría de las taquicardias ventriculares ocurren en pacientes que tienen cardiopatías como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, una miocardiopatías dilatadas o una miocardiopatía hipertrófica. Tienen mal pronóstico las taquicardias ventriculares y están asociadas a muerte súbita. Bueno, acá podemos ver una taquicardia ventricular monomorfa. Como ven, todas tienen la misma morfología y, por ejemplo, todas son negativas o todas son positivas. Y una taquicardia ventricular polimorfa podemos ver en la imagen, en el electrocardiograma B, en donde tienen diferente morfología debido a que estas son negativas, estas son positivas. Ya acá son polimorfas, de diferentes morfologías o formas. Bueno, la fibrilación ventricular es cuando el ritmo ventricular es rápido, cuando es más de 250 latidos por minuto, es irregular. Aquí vemos irregular, tiene una morfología caótica, lleva a la pérdida total de la contracción cardíaca, no hay bombeo sanguíneo y por lo tanto el paciente ahí se produce un paro cardíaco. Puede ser debido a una enfermedad arterial coronaria, esto se ve en 80% de los casos. Se puede ver también cuando hay una miocardiopatía dilatada o una miocardiopatía hipertrófica en un 20% de los casos, y también se puede ver sin cardiopatía estructural, pero es menos frecuente. Bueno, después tenemos también, para citar nada más, las anomalías de los canales iónicos que se denominan canaliculopatías, ¿verdad? Cuando hay disfunción del sodio, cuando hay disfunción del potasio, cuando hay hiponatremia o hipopotasemia, tenemos síndrome del QT largo, síndrome de Brugada y síndrome de Levin-Leineret.
Cuando hay disfunción del potasio, tenemos también síndrome del QT largo o QT prolongado, síndrome del QT corto y también fibrilación auricular. Esto es solamente para citar. Y también les quería mencionar una arritmia respiratoria que es normal cuando uno produce una inspiración profunda, los latidos se aceleran. Entonces, cuando uno inspira, presenta las arritmias y cuando uno expira, vuelve al ritmo normal, digamos. Entonces, esto es completamente normal debido a la respiración del paciente, ¿verdad? A veces algunos vienen y dicen, tengo una arritmia, estoy preocupado y le ponen arritmia sinusal respiratoria, por ejemplo. Entonces, es una variación solamente de la conducción cardíaca durante la inspiración profunda y es completamente normal. Bueno, como dijimos también para volver a mencionar el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que entra dentro de los síndromes de preexcitación, en donde existe una vía accesoria que conduce el estímulo desde las aurículas a los ventrículos y esta es más rápida que el nodo AB, esta vía accesoria, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que el nodo sinusal está aquí, tenemos tres haces auriculares de conducción que se conectan con el nodo auriculoventricular y de allí tenemos las fibras de Purkinje que van a los ventrículos, ¿verdad? Y entonces, cuando es el síndrome de Wolff-Parkinson-White está presente, el paciente ya congénito, en forma congénita, tiene una vía accesoria que conecta las aurículas con los ventrículos, no sigue las vías normales de conducción cardíaca. Entonces, eso también tenemos que saber, que el síndrome de Wolff-Parkinson-White se debe a una vía accesoria que conduce el estímulo de forma más rápida que el nodo auriculoventricular. Eso es nada más para mencionarles, ¿no? Bueno, entonces aquí como para ir repasando, bradicardia dijimos cualquier alteración del ritmo cardíaco que sea menor a 60 latidos por minuto. Por ejemplo, podemos ver un bloqueo o una bradicardia sinusal. Una bradicardia sintomática cuando ya la frecuencia cardíaca es lenta y el paciente ya tiene síntomas, tiene baja la presión o hipotensión ortostática. Los síntomas que se deben a la frecuencia cardíaca lenta son, por ejemplo, puede tener molestia o dolor torácico o angor, como le decimos. Puede tener disnea o dificultad respiratoria, disminución de la conciencia o fatiga, estar mareado, tener un síncope, que es una pérdida transitoria de la conciencia. Y los signos serían sudoración o diaforesis, que es esto. Hipotensión ortostática, que es cuando se está parado, está sentado y se levanta, entonces ahí baja la presión. Congestión pulmonar o edema pulmonar, puede tener rales pulmonares. Y esto puede también llevar a una taquicardia ventricular. Bueno, cuando tenemos una taquiarritmia o taquicardia, es cuando la frecuencia cardíaca está más de 100 latidos por minuto. Y también tenemos que tener en cuenta los signos y síntomas, por ejemplo, hipotensión o disminución de la presión arterial, puede estar alteración de la conciencia, el paciente puede estar en shock cardiogénico, puede tener también dolor torácico o puede ya tener síntomas de insuficiencia cardíaca. Bien, entonces, para volver a repasar, la taquicardia sinusal puede ser fisiológica, ¿verdad? En los niños sí tienen una frecuencia cardíaca más rápida. Puede ser fisiológica también durante el ejercicio tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. Cuando un paciente está ansioso o está muy emocionado, también puede tener una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Puede ser farmacológica debido a drogas, ¿verdad? Por ejemplo, atropina, adrenalina o debido también a la ingesta de, por ejemplo, café, tabaco o alcohol. Puede ser también patológica cuando el paciente está chocado, cuando está con una infección bacteriana, cuando tiene anemia, cuando tiene hipertiroidismo o cuando está en insuficiencia cardíaca. Y la clínica, como ya mencionamos, palpitaciones o el paciente siente como pausa, que
que no late su corazón, ¿verdad? Puede sentir que empieza y acaba en forma abrupta, y cuando le examinamos al paciente vemos, de ahí corroboramos la taquicardia, que contamos más de 100 latidos por minuto, y también vemos que los ruidos cardíacos van manteniendo una intensidad constante. Bueno, entonces aquí para ir repasando taquicardia sinusal, todas las arritmias se hace el diagnóstico con un electrocardiograma. La frecuencia cardíaca tiene que ser mayor a 100 latidos por minuto. El ritmo tiene que ser regular. Ahora, para volver a repasar las bradicardias sinusales, también puede ser fisiológica en los atletas, en personas entrenadas. Es normal que tenga una frecuencia cardíaca alrededor de 50 o 55 latidos por minuto. Cualquier persona durante el sueño disminuye la frecuencia cardíaca. Puede ser farmacológica si el paciente está tomando digoxina, cuando el paciente está consumiendo morfina o cuando también consume beta bloqueantes. Y patológica, por ejemplo, cuando hay un estímulo al nervio vago, cuando se provoca el vómito, cuando tiene hipotiroidismo o está en hipotermia o tiene un infarto del miocardio eh, de la región inferior del corazón. Y la clínica normalmente suele ser asintomática, y cuando ya es muy acentuada, cuando es menor a 40 latidos por minuto, ya puede dar vértigo o síncope. Y cuando le examinamos constatamos la frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, y puede aumentar cuando le hacemos hacer ejercicio. Bueno, también se hace el diagnóstico mediante el electrocardiograma. Vemos que la frecuencia cardíaca está menor a 60 latidos por minuto, y vemos que el ritmo también es regular. Eso significa que se origina en el nodo sinusal y se va por las vías normales de conducción auricular al nodo auriculoventricular y se propaga a los ventrículos. Entonces, ritmo regular, y la conducción se produce a través del nodo auriculoventricular. Bueno, como dijimos, una arritmia sinusal eh, tiene que ser una variación entre cada latido de 0,12 segundos. Normalmente se asocia con la inspiración profunda. Es común en niños. Esta arritmia no necesita tratamiento, y hay pocas veces en donde no tiene relación con con la respiración, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que saber es que existe una arritmia, que es la arritmia sinusal, que se ve frecuentemente, eh, y no es patológica, digamos. Es común en niños y no necesita tratamiento. Voy a parar un ratito, ya vuelvo.
Hola, ahora sí ya volví. Bueno, como dijimos, entonces una arritmia sinusal respiratoria puede ser asintomática. Se produce por una variación de la frecuencia cardíaca con la respiración. Aumenta cuando hay inspiración y disminuye cuando hay expiración. Es regular, es común en niños, no es patológica y no necesita tratamiento. Muy bien, tengan en cuenta esta arritmia sinusal respiratoria. A algunos se la puede haber diagnosticado. Bueno, un paro sinusal es cuando la causa es cuando una persona tiene hipersensibilidad del seno carotídeo. Puede estar asociada a una arritmia sinusal cuando se hace masaje en el seno carotídeo. Puede ser secundaria a fármacos, por ejemplo, a digitálicos o a quinidina. Puede ser que haya hiperpotasemia. Cardiopatías, por ejemplo, una miocarditis o un infarto agudo de miocardio. Y puede ser también iatrogénico cuando se hace un masaje en el seno carotídeo en sujetos ancianos o en personas que tienen el seno carotídeo sensible. Entonces produce una pausa sinusal. Bueno, entonces en el electrocardiograma vemos ritmo sinusal y los intervalos PR son irregulares. ¿Por qué? Porque hay unas pausas. Bien, las extrasístoles son latidos prematuros que se originan fuera del marcapaso sinusal o fuera del nodo sinusal. Las manifestaciones clínicas pueden ser asintomáticas, el paciente puede referir palpitaciones, siente como pausas o golpes en el pecho. Y al examen físico vemos una pausa prolongada o un latido de mayor intensidad después de cuando le tomamos el pulso al paciente. Y solamente el origen de las extrasístoles se puede identificar en un electrocardiograma. Por eso que es importante cuando el paciente refiere estas manifestaciones clínicas o estos síntomas, realizarlo en electrocardiograma. Bueno, una extrasístole auricular, vemos en el electrocardiograma un ritmo irregular. Acá, por ejemplo, podemos ver que hay una onda P, un complejo QRS. Luego esto es regular con respecto a este y aquí aparece una onda P con un complejo QRS, entonces es irregular. La onda P tiene la morfología diferente a las ondas P originadas en el nodo sinusal. Cuando se originan en el mismo foco, todas tienen morfología semejante. Y el complejo QRS es normal. Bueno, las extrasístoles auriculares son comunes en personas normales, puede ser desencadenado por una emoción o estrés, puede producirse también por el abuso del café, tabaco o el alcohol y puede progresar o dar lugar a un flúter auricular, a una fibrilación auricular, a una taquicardia paroxística supraventricular. El tratamiento, suspender el consumo de café, a veces le indica que tomen café descafeinado, dejar de fumar o algunos pacientes también toman, por ejemplo, Dardoc, o sea, estimulantes. Y estos tienen extrasístoles auriculares frecuentes y eso es peligroso porque eso puede desencadenar una fibrilación auricular o una taquicardia paroxística supraventricular. Bueno, entonces para describir a las taquicardias auriculares unifocales, podemos ver las causas que son, por ejemplo, cardiopatías reumáticas o un infarto que serían cardiopatía isquémica. La hipertensión también puede tener taquicardia auricular. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el cor pulmonale también puede producir taquicardias auriculares. También el hipertiroidismo y la intoxicación digitálica. Y en el electrocardiograma se ven ondas P ectópicas o no sinusales. Usualmente son de la misma morfología. Todas las ondas P se siguen de un QRS que puede ser normal o aberrante. Y la frecuencia auricular va de 100 a 240 latidos por minuto. Y los intervalos de una onda P a otra son regulares.
Luego tenemos una taquicardia auricular multifocal, que también puede ser causada por enfermedad pulmonar obstructiva crónica o por una insuficiencia cardíaca. Se puede ver también por hipocalcemia, que sería alteraciones hidroelectrolíticas, por la hipertensión arterial, por hipoxia o intoxicación por metilsantinas. También se puede ver, pero muy rara vez, por intoxicación digitálica. En el electrocardiograma se ven alteraciones idénticas al marcapaso migratorio, excepto la frecuencia auricular, que va de 100 a 180 latidos por minuto. Bueno, y para repasar los bloqueos, el bloqueo auriculoventricular de primer grado, que no les expliqué todavía, el bloqueo AB de segundo grado tipo 2 y el bloqueo AB de tercer grado, ahora vamos a ver eso. El bloqueo AB de primer grado es cuando es un ritmo sinusal, todas las ondas P van seguidas del complejo QRS, pero el espacio PR es superior a 0,20 segundos. ¿Ven? Acá justito 6 cuadraditos sería 24, ¿verdad? Sería 0,24 segundos. Bloqueo de primer grado cuando el intervalo PR es mayor a 0,20 segundos y todas las ondas P van seguidas del complejo QRS. Bloqueo AB de segundo grado, Mobitz 1 o Wenckebach, es cuando el intervalo PR se va alargando progresivamente y luego se produce la pausa. Por ejemplo, acá podemos ver que se va prolongando. Aquí son 6 cuadraditos y aquí ya son 7. Aquí son 8 y se produjo la pausa sinusal. Luego el bloqueo AB de segundo grado, Mobitz 2 o tipo 2, es cuando el intervalo PR es prolongado y fijo. El bloqueo AB de tercer grado es cuando hay ondas P y no le sigue el complejo QRS. Por ejemplo, acá tenemos una onda P, no le sigue el QRS, aquí está un QRS solo, es completamente caótico. Bueno, después, como ya dijimos, el síndrome de preexcitación, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, hay una transmisión del estímulo de la aurícula a los ventrículos por vías distintas a las habituales, que serían las vías accesorias. Y el más frecuente, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, se ve más frecuentemente en varones mayores de 30 años y puede estar asociada, como ya dijimos, a taquicardias supraventriculares o taquiarritmias supraventriculares, y la más frecuente era la taquicardia por reentrada del nodo AB ortodrómica, que eran un 75%. Bien, entonces el síndrome de Wolff-Parkinson-White se caracteriza por tener un PR corto menor a 0,12 segundos. También puede tener un QRS ensanchado y en donde se ve la onda delta, que sería esta. Aquí podemos ver. Siempre la onda delta hay que ver en dedos, que serían esta derivación. Es más fácil identificar aquí la onda delta. Es un trastorno secundario de la repolarización con el segmento ST isoeléctrico o discretamente infradesnivelado y es convexo hacia la línea de base y tiene una onda T negativa asimétrica en las derivaciones que tienen un QRS positivo. Bueno, esto solamente para que ustedes sepan que en el síndrome de Wolff-Parkinson-White se puede identificar gracias a la aparición de la onda delta en algunos casos, y el PR es corto, menor a 0,12 segundos. Y para tener también en cuenta, la enfermedad del seno auricular puede ser debido a un proceso degenerativo en donde se produce una fibrosis del nodo sinusal. Se puede ver más frecuentemente en mujeres mayores de 60 años y puede ser secundario a cardiopatía isquémica, a enfermedad reumática, a miocarditis, pericarditis.
Muy bien, con esto terminamos y nos encontramos en la siguiente clase.